Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer. Hoy, mitad de semana y también mitad del tercer mes del año. Antes de nuestro estudio de hoy, le invito para que empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias por las bendiciones, por la vida, por tus cuidados. Estamos aquí, Señor, entregándote este momento de estudio y también este día. Pedimos tu bendición y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el capítulo número 13 del libro de Nehemías. También el último capítulo de este libro. Recordando siempre, primero Dios en nuestra vida. Y empieza diciéndonos: aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. De acuerdo al pie de página, es posible que mientras ellos leían, se hayan topado con lo que para nosotros hoy es el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículos 4 y 5, donde menciona aquello sobre los amonitas y los moabitas. Así como en los capítulos anteriores, la preocupación de no mezclarse con las personas, las mujeres de otras naciones y hacer matrimonios mixtos, continúa la preocupación que el permitir a aquellos dentro de la adoración podría hacer que nuevamente se desvíen del camino. Dice el verso 4: antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que se había mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Pero cuando ocurrió esto, yo no estaba en Jerusalén. Recordemos que Nehemías había ido ante el rey allá a la capital, en Susa, y luego de algún tiempo había retornado. Por eso dice: porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a donde el rey estaba, pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran las habitaciones, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Por congraciarse con alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, había profanado aquel santo lugar. Así que la primera reforma que hace Nehemías al volver de su viaje allá a la capital donde estaba el rey es limpiar el templo en Jerusalén. Verso 10: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales diciéndoles: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Se había dejado de ofrendar y diezmar, por lo tanto no había sustento para aquellos que vivían del templo,
segunda reforma que tiene que realizar Nehemías. Termina esta parte en el versículo 14 con una oración al Señor. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Es necesario limpiar lo que es santo en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Y luego orar y decir, Señor, acuérdate de nosotros. Verso 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, para traerlo a Jerusalén en sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Tercera reforma. Se estaba profanando el día santo. Y Nehemías la realiza, verso 17. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado? Y les recuerda lo que había pasado con sus antepasados por profanarlo. Verso 19, sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado, y puse a las puertas algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. Así, con estas reformas y restricciones, Nehemías empieza prácticamente a obligar para que el pueblo no profane el día del Señor. Y termina al final del verso 22 nuevamente con una oración diciendo, también por esto, acuérdate de mí. Cuarta reforma, verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Similar a lo que Esdras ya había hecho años atrás, como lo estudiamos también en el capítulo número 10 de su libro, pidiendo al pueblo que por favor no se unan en yugo desigual. En el versículo 29 hace una oración, acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y cada uno en su servicio. Lo mismo hice para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y ahora cierra el libro nuevamente diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué le diríamos hoy al Señor? Acuérdate de mí, Señor, porque estoy tomando decisiones de vida, decisiones de cambio en mi vida y en mi hogar. Acuérdate de mí, Señor. Esa debería ser nuestra oración hoy día. Pero Dios quiera que estemos haciendo su voluntad. Su Espíritu Santo ya está trabajando cada día y a cada momento. ¿Cuán dispuestos estamos a escucharlo? Lo contrario es seguir profanando el templo del Espíritu Santo, profanando la iglesia, profanando el sábado, o quizá quién sabe qué. Terminemos en oración. Mi Señor, gracias por las bendiciones, por la vida y porque tú nos amas. Y a pesar que somos pecadores, nos das nuevas oportunidades. Hoy, Señor, venimos a ti y pedimos que nos ayudes a seguir, Señor, adelante y a tomar decisiones. Que te acuerdes de nosotros por nuestras buenas decisiones.
Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde y le bendiga. Tenga una feliz jornada.